a irnos acomodando para que empecemos la clase. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad de podernos conectar nuevamente. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, para que podamos elevar una oración al Señor y poner en sus manos esta clase de hoy, ¿verdad? Que tiene mucho contenido y que esperamos con la ayuda de Dios poderlo abordar. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Gracias, Dios de los cielos, por tu gran amor y tu gran misericordia. En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos, mi Dios, poniéndonos en tus manos benditas. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestra salud, toma el control de todo lo que vamos a decir y hacer. Padre, por el poder de tu Santo Espíritu, rogamos la iluminación, la dirección y su sabiduría para que podamos ser de bendición y de edificación a todos. Pongo la vida de mis alumnos en tus manos, dales el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder comprender lo que tú quieres hablarnos. Ayúdanos, mi Dios, estamos en tus manos desde este instante. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir actualizando. Creo que nos quedamos en la página 17. Específicamente alguien marcó, para mí se me olvidó, hermanos, alguien marcó el encabezado, por dónde realmente vamos. Por favor, ayúdeme, escríbame ahí en el chat, se lo voy a agradecer para que Yo vaya. tengo marcada hasta la página 23, la página 24 tengo marcada, de ahí nos Ajá, quedamos, donde dice de generación en generación, antes de caer en el linaje de mi tío. ajá. Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Ya le digo, antes de Caín el linaje impío, ¿verdad? Sí, correcto. Hasta ahí tengo marcado ya. Ok, gracias. Bueno, de ahí vamos a reiniciar. Caín el linaje impío. Muchas gracias. Gracias por ayudarme allí. Bueno, eh, muchas gracias. Página 24. Apague su micrófono por ahí, hermanita. Caín vino a ser el primer asesino. Había desobedecido. Usted vaya ubicándose ahí con su PDF, por favor. Yo siempre coloco el encabezado que está allí en su PDF y luego adjunto un fragmento de su contenido. Estamos viendo de que Caín vino a ser el primer asesino. Había desobedecido al ofrecerle a Dios un sacrificio que no le agradó. Dios probablemente les había dicho a Caín y a Abel que qué tipo de sacrificio debían ofrecer. Pero Caín decidió rebelarse y desobedecer. Además, se enojó porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y los celos lo llevaron a asesinar a su hermano. Bueno, realmente en la escritura no encontramos que el Señor les haya pedido qué tipo de sacrificio era, pero lo que se puede deducir, pues por analogía, es que tanto Abel como Caín se presentaban ante el Señor para dar una ofrenda de adoración, de gratitud. Y solo que el problema era que en Caín, hermanos, ya existía la maldad, ¿verdad? Ya estaba presente la maldad. Caín tenía celos de su hermano y eso pues lo llevó a cometer el primer homicidio en la creación. Abel era un hombre más humilde, más sencillo, más dócil hacia Dios. Caín tenía me imagino, unas aptitudes negativas y tenía una personalidad distinta a la que tenía Abel.
Entonces, como la Biblia dice, Dios se agrada de los humildes, da gracia a los humildes y a los desobedientes o rebeldes los tiene de lejos. Entonces es posible que Dios haya, como usted sabe, Dios conoce el corazón de los hombres, conoce las intenciones de su mente y su corazón, y él sabía lo que había en Caín perfectamente. Entonces, por lo tanto, cuando ellos ofrecieron los sacrificios, Dios se agradó de Abel porque eh, el espíritu de Abel era diferente, era más noble, era más temeroso, y eso fue lo que le agradó a Dios. Muchos dicen que uno fue porque era el cordero y que el cordero había de ser el sacrificio perfecto. Yo en mi opinión personal no lo creo así. Yo creo que si Cristo dijo, antes que des la ofrenda, ve y arréglate con tu hermano, tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir porque el móvil del corazón lo conoce Dios y Él sabe perfectamente bien qué es aquello que nos impulsa para acercarnos a Él. Si Abel se acercó con temor, con agradecimiento, con humillación y con fe, eso lo recibió Dios, no importaba si era un cordero o qué sé yo. Y Caín, si hubiese hecho lo mismo Caín, también hubiese sido aceptada su ofrenda, porque no era una competencia de ofrendas, ¿verdad? Era un rito de acción de gracias y tristemente Caín, ¿verdad? Lo que movía su corazón, aunque la Biblia dice que trajo de lo mejor de las frutas que él cosechaba, pues Dios conoce el móvil del corazón de las personas y es por eso que solo vio con buen agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no fue aceptada. Bueno, la Biblia resume la vida de Caín y sus descendientes. La lista de nombres que aparece puede cubrir un periodo largo de tiempo. Génesis, um, alguien está, por favor, hermana, no haga eso porque está interrumpiendo la transmisión. Uno no debe compartir pantalla, solo una hace la llamada, nada más. No le dé compartir. Ahora vamos a ver cómo arreglo esto. Vamos a ver cómo arreglo esto, hermanito. Espérame, hermano, que aquí. Dame un chancecito. Este internet. Problema con el internet. Espérame un momentito, hermano, que el internet eh, se, se cayó. Y cuando cae, se corta todo y ya me desconfiguró todo lo que tenía aquí. Deme un chance para volverme a unir acá. Ay, Señor amado. Pero pronto llegar al cielo para no ocupar estas cosas. Ok. Deme un segundo, por favor.
Jesucristo. Ayúdame. Ahí vamos. Bueno. Listo, hay perdón, hermano. Hay que estar activo con esto. Bien, estábamos hablando que la Biblia resume la vida de Caín. Bueno, quiero decir una cosa importante antes de salir del tema de la ofrenda de Caín. Como esto es un panorama, ¿verdad? O sea, nosotros estamos dando un repaso en términos generales, no estamos profundizando en esto. Hay una cosa importante que tenemos que concluir en esto. Lo que nos mueve, o sea, la actitud con la que nos movemos hacia Dios, eso es lo que Dios hace valer. A Dios no lo vamos a poder impresionar nunca. No existe nada en la creación que pueda impresionar a Dios. ¿Por qué? Pues Él es el creador de todas las cosas. Ahora, nuestra actitud debe de ser de humildad, de sencillez, de gratitud y de reconocimiento. Abel llevó su mejor ofrenda, pero con fe, con amor, con gratitud. Y Caín llevó la mejor ofrenda para eclipsar a Abel, para impresionar a Dios. Y eso no debe de ser así. Recuerdo lo que Jesús condenó de los fariseos. Dejaban caer el denario en el trasto de las ofrendas que era de plata, y cuando eso caía sonaba fuerte, ¿verdad? Entonces todo el mundo sabía lo que estaba cayendo de ofrenda. Y aquella mujer sencilla y humilde llevó una monedita que se llamaba blanca, ¿verdad? Que una moneda insignificante, la de menor valor en Israel, y vino y sutilmente la puso, ¿verdad? Así como pasando rapidito de largo para que nadie se diera cuenta de lo que estaba poniendo. Entonces Jesús dijo, eso es lo que Dios ha aceptado. La ofrenda que es impulsada por fe, por agradecimiento y por amor hacia el Señor. No la ofrenda en donde queremos agradar al ojo, en donde queremos que todo mundo nos exalte por lo que estamos haciendo. Desde limpiar el templo, desde asear todo el edificio del templo, desde hacer una obra tan pequeña como regalar algo a alguien, debe de ser, hermanos, con el impulso de bendecir y de ser agradecido, de mostrar agradecimiento hacia Dios. Recuerdo que la palabra, vamos por la 24, hermana, ahí está en el chat. La palabra del Señor dice que lo que se le da al pobre a Jehová presta. Y no digamos cuando nos toca acercarnos al Señor con la ofrenda de nuestras manos o de la tierra, de lo que sea, Dios se agrada de lo que nosotros llevamos, pero con fe. Nadie se puede acercar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso fue lo que condenó a Caín, y todos podemos ver en la Biblia la reacción de Caín, y desde ahí Caín determinó matar a su hermano porque ya era un hombre malo, hermanos. O sea, no estamos justificando a un ángel aquí. Caín ya era un pillo, ya ese hombre ya era malo, ¿ok? Entonces por eso Dios no pudo aceptar la ofrenda de él porque su corazón era perverso. Entonces nosotros no podemos, hermanos, venir ante Dios con una doble moral. Tenemos que ser de una sola pieza, ¿verdad? Y eso nos deja una gran lección, que por muy pequeña que sea nuestra ofrenda, se la damos al Señor, lo debemos de hacer con amor y con agradecimiento. Veamos que la Biblia resume la vida de Caín y sus descendientes. La lista de nombres que aparece puede, bueno, eran a las 9 la clase. La Biblia
La lista de nombres que aparece puede cubrir un periodo largo de tiempo. Eso está entre Génesis 4, versos 17 al 24. Caín construyó una ciudad donde los habitantes en su mayoría criaban rebaños y manadas, o sea que eran también ganaderos. Con el transcurso del tiempo elaboraron elementos útiles, incluyendo instrumentos musicales. La gente aprendió cómo usar el metal, como el bronce y el hierro, que eran útiles para la fabricación de herramientas y armas. La gente comenzó a sentirse segura a causa de su progreso, pero dependían de ellos mismos, no de Dios. Estamos viendo la generación, la descendencia de Caín. Vemos una sociedad en evolución, una sociedad en crecimiento, una sociedad que va progresando enormemente, amén, con una inteligencia soberbia, ¿verdad? O sea, algo increíble, desde el momento que dice que cómo aprendieron a utilizar el metal. Eso, usted sabe que el metal en la tierra no está en barras, eso es un mineral. Entonces ellos aprendieron a fundir, aprendieron a extraer los minerales de la tierra, porque el hierro y todos los minerales están en la tierra, y esto les permitió a ellos, miren ustedes qué tremenda inteligencia, ¿verdad? Crearon instrumentos musicales. Mire desde dónde vienen los instrumentos musicales. Estoy más que convencido que fueron los instrumentos de viento, ¿verdad? O de, no sé si de percusión, pero ellos crearon instrumentos musicales. También hicieron herramientas de trabajo. Hicieron armas para poder cazar, para poder defenderse. Entonces vemos una sociedad tremenda en crecimiento que ellos pues estaba construyendo este señor llamado Caín, ¿verdad? Una sociedad prácticamente a su imagen, a su semejanza. ¿Qué pasa con Set, verdad? Normalmente en otros materiales, cuando yo di la primer clase en el 2014, teníamos un material en donde encontramos que Set era la reserva espiritual de Abel. O sea, Dios iba a hacer algo a través de Abel. Dios iba a tratar directamente con Abel. Pero como Caín lo asesinó, entonces el siguiente hijo, no sabemos si fue el número 3 o el número 5, no sabemos, ¿verdad? No vamos a especular en cosas que no tenemos fundamento, pero sí nace Set, y Set es, Dios santo bendito, qué problema. Ok. Me copian, ¿verdad? Estamos teniendo problemas con el internet, se cae, se vuelve a subir. Ayer transmití de la mejor manera posible la clase de segundo año y hoy tenemos este inconveniente. Entonces, hermanos, decía que Set es la reserva espiritual de Abel. O sea, Dios iba a hacer algo con Abel, pero no se pudo. Pero cuando nace Set, Dios escoge a Set para algo tremendo. Adán y Eva renovaron su esperanza en Dios cuando nació Set. Dijo ella, ¿verdad? Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Los descendientes de Set incluyeron Enos, su hijo, Cainán, tome nota porque estos hombres son los que están escogidos en la línea sanguínea del Mesías, ¿verdad? Son antecesores del Mesías. Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, pero no Lamec el pícaro, ¿verdad? No Lamec el matón ni el mujeriego, es otro Lamec. Y Noé. Varios en la línea familiar de Set eran hombres piadosos. En los días de Enos, los hombres comenzaron a invocar. Ojo con esto. Mire qué descendencia empieza a invocar el nombre de Dios. La descendencia de Set, no la descendencia de Caín. La descendencia de Caín era una descendencia materialista. Era una descendencia
que estaba afanada en su progreso, pero nadie se acordaba de Dios. Mientras que en los descendientes de Set encontramos, mire que en los días de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Eso está en Génesis 4:26. Siempre tenga su Biblia a la mano, hermano, porque yo tengo un montón de cosas aquí, no puedo agarrar la Biblia, pero en un momento yo le pido que me lea un texto. Enoc nació varios siglos después de Set, y de Enos era un hombre piadoso, bien conocido por su vida de confraternidad íntima con Dios. Yo no sé si usted entiende esta palabra. Confraternidad íntima significa amistad, hermandad, compañerismo, lealtad, honra, consagración, dedicación, confianza mutua. O sea, no se ha visto en la Biblia, no se ha visto en la Biblia después de Enoc que Dios tuviese tanta cercanía y amistad con un hombre de tal manera que Dios dijo, si yo dejo a este hombre aquí lo voy a perder, yo mejor me lo llevo. O sea, Dios determinó llevarse a Enoc al cielo. O sea, eso fue un acto soberano de su gracia. Dios se lo llevó, nosotros no podemos especular. Hay gente que dice, no, Dios se llevó a Enoc porque Enoc va a regresar para combatir a la bestia anticristo y esto y que el otro. Esos son especulaciones. Nosotros no podemos torcer el texto. Nosotros simplemente tenemos que respetar lo que está revelado allí. No podemos conjeturar, no podemos hacer hipótesis, no podemos crear pensamientos ilusorios alrededor del texto. Lo que tenemos que hacer es interpretar el texto. Y hay mecanismos para interpretar el texto, pero sus resultados no van a decir lo que yo quiero que se diga, van a decir lo que Dios dijo en su revelación. Entonces Dios se llevó a Enoc. ¿Por qué? Porque vio en él una santidad perfecta, vio en él una consagración perfecta, vio en él una lealtad. O sea, Dios se vio a sí mismo en Enoc y dijo, bueno, esta es mi creación perfecta, entonces yo mejor me lo voy a llevar. Y la Biblia dice que este hombre, hermano, caminó 300 años con Dios. Mire, su vida no terminó con la muerte, sino que Dios lo raptó. Él se llevó al cielo a Enoc cuando aún estaba vivo. Entonces, eso fue un acto soberano de la gracia de Dios para tomar la decisión de llevarse a este hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre único, y yo creo que según la historia de la Biblia no ha habido otro. Se llevó a Elías, también podemos colocar a Elías en esa categoría, pero una cosa es diferente, quiero decirle algo. Hay una gran diferencia entre el rapto de Elías y el rapto de Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc caminó 300 años con Dios y Elías solo caminó poco de tiempo. Entonces es posible que Elías sí tenga un propósito, algo allí, aparte, reservado en la sabiduría de Dios para algo posterior, pero no lo podemos afirmar. Entonces, resumimos, en los descendientes de Set empezamos a ver el culto a Jehová. Empezamos a ver la invocación al nombre de Dios. Ellos sabían que había una deidad suprema y esa deidad suprema se llamaba Dios. ¿Cómo lo sabían? A través de el mensaje familiar, a través del testimonio familiar. Papá, mamá, etcétera, etcétera. Ellos fueron transmitiendo esta idea desde Set, desde Adán, hasta los descendientes de Set, y vemos que ellos comienzan a invocar el nombre de Dios. Vamos a ver el inciso C, el diluvio, el juicio de Dios que está registrado en Génesis 6:1 hasta el 8. Vamos a ver. Sí, dígame. Tengo una duda. Dígame, hermano. Si en el diluvio, el juicio de Dios, solo se salvó Noé y su familia, que fue de Caín y la marca que le pusieron para que nadie se lo matase.
Bueno, gracias, hermano. Bien, una vez que llegó el diluvio, recuerde que la marca que Dios le puso a este señor Caín fue derivado de que el único que lo iba a juzgar era Dios, ¿verdad? Esa marca era para que nadie lo matara, más bien que tuvieran temor. El asunto está de que una vez que llegó el diluvio, se acabó Caín y se acabó prácticamente pues su descendencia, y vemos, hermanos, que Noé, ¿de quién es descendiente? Es descendiente de Set. Es descendiente de Set. Entonces, este señor Caín recibió, pues, yo considero, hermano, no sé, ¿verdad?, si todavía estaba vivo, porque la Biblia dice que Noé tenía 600 años de edad cuando llegó el diluvio. Y recuerde que Caín es el segundo, el tercer ser humano o el cuarto ser humano que existió. Entonces, es posible que ya estuviera muerto Caín, y si no estaba muerto Caín, pues en el juicio del diluvio recibió su paga, ¿verdad? Aunque, podemos decir, aunque siempre hubo un mensaje de advertencia y un mensaje de salvación para que las personas que creyesen en el mensaje de Noé no se ahogaran. Bueno, en los días de Noé la gente llegó a ser muy mala, o sea, la maldad llegó al límite, ¿verdad? Hacían mal uso de los buenos regalos de Dios para su propio placer e ignoraban al dador de estos regalos. La maldad y la violencia aumentaron, ya que todas las acciones de la gente se centraban sobre la maldad. A causa de la condición perversa del hombre, Dios decidió enviar un juicio. O sea, para que Dios haya determinado destruir todo lo que hizo con agrado y con corazón, y que incluso cada vez que terminaba la creación de un día decía, y vio Dios que era bueno lo que había hecho. Entonces, para que Dios hubiese tomado esa decisión, el hombre tuvo que desbordar con su pecado el corazón de Dios. La Biblia, creo que en Génesis dice, y le dolió a Dios haber creado al hombre. O sea, para que Dios se haya dolido de haber hecho al hombre, es porque había sido desagradable. Lo que el hombre había hecho era horrible. El pecado se volvió intolerante, se desbordó la maldad, el hombre se complacía en hacer maldad, la violencia, la inmoralidad, el homicidio, la perversión, todo se desbordó, porque el hombre entró en una complacencia del mal. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios determinó destruirlo y escogió a este hombre llamado Noé para que construyera un arca o un barco, y no solamente que construyera el barco, sino que también predicase y anunciase que 120 años daba Dios prácticamente para que viniese el diluvio y los hombres pudieran arrepentirse. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y planeó destruir todo lo que existía sobre la tierra. Eso está en Génesis 6:17. Una vez más, la misericordia vino antes del juicio. ¿Cómo? Por más de 120 años Dios advirtió a la gente que iba a destruirlos. Sin embargo, la gente continuó ignorando a Dios y haciendo maldades. El deseo de poder y la perversión solo se incrementaron. O sea que la sociedad fue de mal en peor. Vamos avanzando. En medio de todo ese pecado había un hombre que confiaba en Dios. Su nombre era Noé. Dios prometió que haría un pacto con Noé y su familia. Eso está en Génesis 6:12, verso 18. Dios mandó a Noé que construyera un arca que mantendría a Noé y a su familia sanos y salvos durante el diluvio venidero. Las medidas del arca eran 137 metros de largo, eran 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Tenía bastante espacio para 2 animales de cada especie de los inmundos y 7 de cada uno de los limpios. Dios protegió la vida en el arca por 1 año y 10 días.
El diluvio fue un juicio severo. Dios lo usó para destruir a la humanidad pecadora. Solo Noé y su familia escaparon de la muerte. Bueno, qué tristeza, ¿verdad? Una predicación de 120 años y solo se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Vemos cómo estaba de duro el corazón de la humanidad, que en 120 años no se acercó ninguno al llamado de Dios. Oiga bien, ni uno. Fue más obediente el burro, fue más obediente el caballo que los seres humanos que tenían 5 sentidos y que tenían una percepción diferente del mundo. No es como el animal que solo tiene instinto. Ellos sí obedecieron al llamado, obedecieron los animales impuros y obedecieron los animales limpios. Pero el hombre no quiso obedecer. ¿Por qué? Porque su corazón estaba cargado, estaba controlado por el pecado. Lo mismo que está pasando hoy. Hoy estamos viviendo prácticamente también los días de Noé. No hay que asombrarnos. Hoy predicamos y yo he visto personas que han estado en el borde de la muerte, ya sea por COVID o por otra cosa, y aún así insisten en pecar. Es lo mismo que pasó en los días de Noé, solo que en una época diferente, ¿verdad? Entonces, la sociedad iba en detrimento espiritual, moral y social, y la cosa se precipitó a una intervención directa de Dios en el curso de la creación. Dios envió su juicio de agua, y el agua duró 1 año y pico de días hasta que se secaron, hasta que la tierra volvió a florecer. Entonces Dios abrió la puerta para que Noé pudiese salir al aire libre, porque Dios había cerrado la puerta. Dios cerró la puerta en el arca para que cuando llegasen los hombres despavoridos por el terror y el pánico del agua que estaba cayendo porque nunca había llovido y se estaba cumpliendo prácticamente lo que Noé había predicado, Dios la cerró, porque una vez que usted o que el hombre rechaza la oferta de salvación de Dios, la puerta se cierra. Aunque el hombre la quiera abrir, es imposible. Y eso fue lo que ocurrió. Y una vez que pasó el diluvio, ¿verdad? Dios abrió la puerta para que pudiese Noé entrar en el nuevo mundo que prácticamente había emergido. En el inciso D, vamos a ver el nuevo principio del hombre. Génesis 8:20 hasta el capítulo 11:32. Dios le dio a la gente otra oportunidad en un mundo nuevo y limpio. La primera acción de Noé después de salir del arca fue adorar a Dios con el sacrificio de un animal. El pacto de Dios con Noé está registrado en Génesis 9:1 al verso 17. El arco iris fue una señal del pacto entre Dios y el hombre. O sea, ese arco iris está hasta el día de hoy, como una promesa de que la raza humana nunca más sería destruida por un diluvio. Noé y sus hijos recibieron esta promesa con gozo. Entonces Dios les ordenó tener hijos y poblar la tierra. Además, les dio un nuevo plan para alimentarse. Podían comer plantas y animales a los que debían matar en la forma correcta. Sin embargo, Dios dijo que Él juzgaría a cualquier persona que derramara sangre humana. Con esto, una vez más, se enfatizó que el hombre fue creado superior a los animales. Bueno, como es un mundo nuevo, las normas de este mundo nuevo cambiaron. Dios le permite al hombre comer carne. O sea, en la dieta alimenticia del hombre, Dios le permite al hombre comer carne, comer hierbas y por supuesto frutas. Pero también se está estableciendo algo que se llama pena capital. Todo aquel que cometiese homicidio, Dios también lo cortaría a él. Se instaura la pena capital. ¿Por qué? Porque
este mundo nuevo o esta dispensación nueva está dándole paso al gobierno humano, en donde se necesitaría el gobierno de los hombres para controlar los efectos destructivos del pecado a través del homicidio, a través de la violación sexual, a través del robo, a través de muchas otras cosas como estafa, etcétera, etcétera. Todo esto sería controlado a través del gobierno de los hombres, ¿verdad? Entonces, Dios hace un pacto con Noé y a esto se le llama el pacto noénico, cuya señal es el arco iris. Y hasta el día de hoy nosotros podemos disfrutar de ese arco iris perfecto que nada en esta tierra lo puede igualar en belleza. Es lo que Dios hizo y el Señor dijo: pondré mi arco en las nubes para recordar del pacto que hice contigo y no volveré a castigar el mundo con agua. Que conste, con agua. Vamos avanzando. Bueno, aquí vamos a ver un poquito así del esparcimiento de los hijos de Noé, y esto da origen al nacimiento de las naciones. Por supuesto, en Génesis 10, 1 al 32 se registra el origen de las naciones. Noé tuvo 3 hijos. Uno de ellos era Jafet, el otro era Cam y el otro era Sem. Bueno, Sem es el padre de los israelitas, de los árabes, etcétera, etcétera. Él es el progenitor prácticamente de la descendencia de Medio Oriente. Cada hijo se mudó a un área distinta. Génesis 10 cuenta a dónde se mudaron los 3 hijos de Noé. La familia de Jafet se mudó al norte y al oeste hacia España. También se fueron al norte a lo largo del mar Caspio y del mar Negro. Eso está en Génesis 10, 2 al 5. La familia de Jafet se estableció en gran parte del mundo, ¿verdad? Hacia el norte y hacia el oeste, hacia España. Estamos hablando prácticamente casi toda Europa y una gran parte de los países, creo que bálticos, mar Caspio y el mar Negro. Estamos hablando prácticamente de la parte sur de Rusia. O sea, era una extensión bien grande. La familia de Cam se mudó hacia el sur, hacia el continente africano. Ellos prácticamente poblaron África. Y la familia de Sem se mudó hacia el oeste y noroeste del Golfo Pérsico, donde se establecieron prácticamente las razas asirias, los sirios, los árabes, los palestinos, los judíos, etcétera, etcétera. Todos se establecieron allí, y así fue como nacieron las naciones descendientes de los hijos de Noé, ¿verdad? Así es como más o menos, bueno, si usted quiere una explicación más profunda de todo el origen de las naciones, yo le recomiendo que busque en Google, creo, ahí hay información más detallada de cómo nacen directamente sus idiomas, etcétera, etcétera. Pero los idiomas los vamos a ver aquí. Después del diluvio, la raza humana era un solo grupo, con un mismo idioma. La gente permaneció por mucho tiempo sobre la llanura de Sinar. Eso está en Génesis 11, 1 al 9. Desobedecieron al mandamiento de Dios de esparcirse sobre toda la tierra. O sea, Dios les dijo que se esparcieran y ellos se concentraron en un solo lugar. Los descendientes de Noé llegaron a enorgullecerse de sus capacidades y habilidades y decidieron construir una torre. Mire cómo son las cosas acá, hermano. Mire cómo son las cosas. Ajá, diga, hermano. Disculpe, tengo una pregunta. Usted Diga. mencionó de que tenían un solo idioma. Sí. ¿Qué idioma es el que manejaban? ¿Qué idioma es? Claro, no. ¿No le sabe? No hay registro. No, hermano, no sé. Ahí sí no le puedo responder, hermanito Luis. Bien, perfecto. Bueno, al final de la clase usted puede preguntar, please. ¿Qué le iba a decir? Mire, a pesar de que esta gente descendiente de Noé, descendientes de Set, de una familia que tuvo una inclinación hacia Dios, tuvo un acercamiento hacia Dios, eso indica que había una
un deseo de adorar a Dios y de encontrarse con Él. No quería decir que no iba a existir el pecado en ellos. No, el pecado estaba en la sangre de los hombres, por herencia, por nacimiento. Entonces, a pesar de que esta gente es descendiente de Noé y de Set, ¿verdad? Siempre estaba presente el pecado, la maldad en ellos. Por eso Dios dijo, bueno, de aquí en adelante dijo, el que mate a un hombre también va a morir. Entonces prácticamente es la pena capital. Ellos llegaron a ensoberbecerse de sus capacidades y habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad iba prácticamente desarrollándose a medida que pasaba el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre un ser completo, hermano. Dios creó al hombre un ser perfecto. Lo que pasa es que el pecado lo degeneró. Pero lo que Dios hizo en el hombre era algo perfecto. Entonces, ahí estaban sus habilidades y capacidades fluyendo de sociedad en sociedad, año tras año y época tras época, y decidieron construir una torre, el primer edificio que se construiría en el mundo, la Torre de Babel, cuya cúspide llegaría al cielo con el propósito principal de hacerse un nombre en Génesis 11:4. Bueno, cuando nosotros observamos un poquito más este texto, recuerde que, bueno, no quiero entrar en este asunto, pero recuerde que las traducciones cambian un poquito o a veces mucho el origen el significado correcto de las raíces hebreas y todo eso. Pero cuando vemos un poco más detenido el propósito de Babel, el propósito de Babel no era simplemente llegar al cielo, no, el propósito era controlar. El propósito era controlar, ¿verdad? Ejercer un dominio, ejercer como una especie de imperio, controlar todo. La torre serviría como un ojo que controlase a todo mundo. Una organización bien hecha. Nimrod tenía algo muy macabro y bien planeado. Toda esta gente que estaba con él le ayudarían a controlar la sociedad. Entonces, Dios, si este propósito hubiese sido bueno, Dios no interviene. Pero dijo Dios en el versículo 4, y Dios puso fin, ¿verdad? Dios puso fin. ¿Por qué? Hermano Melvin, por favor, léame ahí Génesis 11:4 allí hasta que interviene Dios y confunde las lenguas, por favor, para que entendamos más claro esto. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejando de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gracias, hermano, muy amable. Si la cosa no hubiese tenido un mal propósito, Dios no interviene. Porque Dios considera prácticamente que el hombre se iba a desarrollar, ¿no? O evolucionar, como lo quiera llamar usted. Pero el asunto es que ellos querían ejercer un control total. Hagámonos un nombre. Bueno, eso de hacerse un nombre tiene mucha repercusión y mucho significado. Ellos querían controlar a los seres humanos. Entonces dijo Dios, como Dios conoce las intenciones del corazón, Dios conoce cómo piensa el hombre, Dios conoce exactamente todo, lo discierne todo. Dijo, yo no creé al hombre para esto,
no es mi propósito este, entonces vamos a intervenir. Y cuando dice descendamos, o sea, vamos, convoca, muchos teólogos dicen que convocó a la triunidad de Dios porque son los únicos tres que tienen la capacidad, los atributos divinos de poder intervenir en los asuntos personales de la humanidad. Y dijo, confundamos sus lenguas, confundamos su idioma, para que esto no prospere. Y eso fue así. Ya empezaron a hablar todo tipo de idiomas y ya no se pudo continuar la construcción porque ya nadie se podía entender. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que esparcirse, tuvieron que asentarse en sus propios, buscar sus propios lugares donde formar sus propias familias. Esa fue la única manera de poder parar la Torre de Babel. ¿Verdad? Que muchos han escrito grandes cantidades de información de esto, de lo cual no conviene hablar ahorita porque estamos empezando. Vamos a ver el linaje mesiánico de Sem. Génesis 11, versículo 10 al 32. Los hijos de Sem se llaman semitas, descendientes de Sem, ¿verdad? Note que la palabra semítico está basado en la palabra Sem. La lista de Génesis 11 nombra 10 familias y termina con Taré, quien se mudó de Ur a Harán, ¿verdad? Ur de Caldeos a la tierra de Aram, que significa estancamiento. Taré era padre de Abraham, a quien Dios luego le cambió el nombre por Abraham. Eso está en Génesis 17:5. Este llegó a ser padre de la nación elegida de Dios, o sea, Israel. Esta nación llevaba la esperanza de bendición para toda la humanidad. Y por medio de ella, las promesas de un Mesías se cumplirían. Eso está en Génesis 22, 15 al 18, ¿verdad? El resto del Antiguo Testamento es principalmente la historia y los escritos de Israel. Bueno, hermanos, como hay mucha cita bíblica, usted, considero que después en su casa usted puede volver a releer esto y con su Biblia, hermanos, tomar en cuenta todos los textos que se están citando aquí, ¿verdad? Para que usted pueda tener un mejor provecho. Yo no lo hago aquí porque no terminaría nunca, hermano. Entonces vemos, mis hermanos, que lo que nos importa a nosotros, bueno, las naciones nacieron, se desarrollaron, se formaron. Pero lo que nos interesa a nosotros es conocer la línea mesiánica de Cristo. Y Génesis 11 nombra 10 familias. Vamos a leer Génesis 11. Aquí me voy a detener porque esto es importante leerlo. Génesis 11. Es bien estrecho aquí. Aquí está. Vamos a leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo. Bueno, esto está cuando habla. No, Génesis 11, verso 10. Perdón, 11, verso 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Imagínense en 500 años, hermano. ¿Cuántos hijos no engendró este hombre? Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Tome nota cómo se va reduciendo la longevidad del hombre. Tome nota. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años. Mire, Sem vivió 500, ahora Arfaxad vivió 403 años. Y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Bueno, cuando dice engendró a fulano, está dándonos a entender que
la persona que nombra el escritor es la persona tomada en cuenta como, ¿cómo le puedo decir? Como el líder de la familia, como el líder del clan, porque en esos tiempos era una sociedad donde las familias estaban bien estratificadas por el primogénito, el papá del primogénito. Entonces, el primogénito de Eber, ¿verdad? De Eber era Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Serug después que engendró, y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. O sea, a los 29 años nació Taré. A los 29 años. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando el hombre entra en una edad que puede procrear familia, por supuesto, trae hijos al mundo. Pero el escritor sagrado registra el nacimiento de la persona que es tomada en cuenta por la tradición judía o por los padres de la iglesia como el descendiente directo, el antecesor directo del Mesías. Eso es lo que le quiero dar a entender yo. Porque a los 20, 21 años ya Nacor ya podía engendrar hijos. Pero el problema es que a los 29 años, mire, a los 29 años nació Taré. ¿Y quién fue Taré? El padre de Abraham. Entonces todos estos hombres son los eslabones perfectos en todo el hilo sanguíneo hasta que nace el Mesías. Vamos a avanzar entonces. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Mira, aquí hace un cambio. Aquí hace un cambio el escritor sagrado. Ya se concentra en las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Mire, por eso es que Lot era sobrino de Abraham. Y murió Harán antes que su padre Taré en tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Años desperdiciados en Harán. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en tierra de Harán. O sea, el asunto está que de estas familias, tome nota, de esta familia, Dios viene sacando el hilo de sangre que traería a los antecesores directos del Mesías. ¿Y cuáles son estos antecesores directos del Mesías? Estamos hablando de Obed, Isaí, David, los descendientes de David, María, ¿verdad? María, la madre de Jesús, y Jesús, el Mesías. Entonces, así viene no solamente la tradición judía, sino los padres que ayudaron a formar el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento. No se incluyen todos.
sino ciertas personas importantes que tuvieron un distintivo, una moral muy alta, que tuvieron temor de Dios. Entonces esos son considerados, ¿verdad? Considerados, pues descendientes directos, aunque cabe decir algo, Taré era idólatra, ¿verdad? Pero el asunto está de que Taré fue el padre de Abraham y por eso los padres de la iglesia lo colocan a él como uno de los eslabones para que viniese por sangre el nacimiento del Mesías Jesucristo. Bueno, vamos a ir avanzando porque esto es muy cronológico. Vamos a ver los primeros padres, Génesis 12 al 50. En el contexto histórico hemos visto que Génesis capítulo 1 al capítulo 11 describe el trasfondo y el problema del hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios para tener confraternidad con él, pero en Génesis 11 vemos al hombre separado de Dios y esparcido sobre la tierra. En Génesis 12 comenzamos a ver el plan de Dios para redimirlo y restaurarlo. Él llama a Abraham para ser parte de la solución del problema. Por eso es que hay un cambio. Cuando miramos ahí, el escritor se concentró en los descendientes de Taré. ¿Por qué? Porque el escritor va conduciéndonos hacia la revelación, hacia el pacto más grande que ha podido existir, el pacto abrámico. Entonces deja las naciones, a los descendientes de Noé, los deja por allí, el relato, y luego se enrola, por decirlo así, se dirige hacia ya no el trato colectivo, sino el trato con un hombre antiguo llamado Abraham. Entonces ahí comienza ya deja de hablar del pecado del hombre, sino que comienza a hablar de los primeros patriarcas. Amén. De aquellos hombres receptores de los pactos en donde Dios tendría que, o no tendría, sino que Dios haría un trato con ellos para ir revelando gradualmente su voluntad. Dios a través de las dispensaciones, mis amados hermanos, ha traído su revelación gradual. Y antes de que los primeros padres aparecen, ya habían transcurrido unas dispensaciones. La primera, la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva eran pues niños mentalmente. Luego, después de la entrada del pecado, aparece la dispensación de la conciencia, cuando ya el hombre es consciente del bien y el mal. Luego, después de la dispensación de la conciencia, que termina con el diluvio de las aguas, y empieza allí la dispensación del gobierno humano, que empieza con las nuevas generaciones de Noé y termina con el llamado de Dios a Abraham. Allí comienza la dispensación de la promesa con el llamado de Dios a Abraham. Por eso es importante conocer los pactos y las dispensaciones. Es importante conocerlas. ¿Para qué? Para que conozcamos y nos demos cuenta de la revelación gradual de Dios a los hombres escogidos por él. No lo reveló de un solo, porque el hombre no tiene la capacidad de recibir toda la revelación de Dios. Necesitó Dios épocas, necesitó Dios siglos, necesitó Dios que naciesen los hombres correctos, amén, para que él depositase esa revelación de su plan, amén, hasta que llegase la máxima y perfecta revelación de Dios al hombre, el cual es Jesucristo el Señor. Bueno, vamos avanzando entonces. Vamos avanzando, ya vamos a entrar al receso. Los primeros padres de Israel comenzaron con Abraham. Son a veces llamados patriarcas. La palabra patriarca tiene sus raíces en dos palabras griegas. Patria, que viene de padre, y se refiere a un grupo de personas con un antecesor común. Archem significa para regir. Así que un patriarca es el gobernante de una familia o tribu. Mire, eso es un patriarca. El líder principal, el gobernante de una familia o una tribu. Así que
los primeros padres o patriarcas vivieron cerca del Golfo Pérsico. En la actualidad, por supuesto, ¿verdad? El Golfo Pérsico en la actualidad. Aproximadamente 2000 años antes de que Cristo naciera. Abraham, el primer padre de Israel, viajó desde Ur de los Caldeos a Canaán. Ur era una ciudad ubicada en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Jacob, el nieto de Abraham, viajó a Egipto con sus hijos. Bueno, usted ya se recuerda por qué, ¿verdad? Por la hambruna que hubo en ese tiempo. Vamos a ver un poco las explicaciones del bosquejo de Génesis 12 al capítulo 50. Esta es la última sección, la última parte del capítulo. En esta sección estudiaremos los 4 patriarcas o primeros padres. Inciso A, Abraham. Génesis 12, verso 1 hasta el capítulo 25, verso 11. Trasfondo y época, Abraham es una de las personas más importantes en la historia. El judaísmo y el islam lo respetan como el primer patriarca y los cristianos lo recuerdan como un hombre de gran fe y el padre de los fieles. Abraham nació en una familia que no adoraba a Dios. Su padre Taré quizá adoró al dios Luna, pero respondiendo al llamado de Dios, Abraham dejó a su padre en Harán y viajó 643 kilómetros a Canaán como Dios lo guió. Bueno, aquí vemos donde Dios empieza a tratar con Abraham de una forma personal. ¿Ok? Dios quería colocar la ruta correcta para que el hombre se acercase a él. Era necesario que Dios se acercara a Abraham, porque usted puede decir, bueno, ¿por qué no buscó a otro? ¿Por qué esperó que naciera Abraham para entregar un pacto tan importante y tan grande? El asunto está que antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Y Dios sabía perfectamente la respuesta de Abraham hacia el trato de Dios con él. La fe de Abraham no puede ser medida por cualquier otra cosa. Entonces, en ese mundo en el que nace Abraham, un mundo inmerso en idolatría, familias enteras en idolatría, entonces nace un hombre distinto, con una personalidad distinta, con una capacidad de fe y de convicción distinta. Entonces Dios trae su revelación a él y le habla, y cuando Dios se revela, las cosas cambian. Entonces por eso Dios esperó que Abraham naciese. Hoy podemos identificar todavía la mayoría de los lugares que él visitó, dice acá el texto. Siquem, que fue el primer lugar donde se detuvo, estaba aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Jerusalén. Luego vivió cerca en Betel. Cerca de Hebrón podemos ver todavía los grandes robles de Manre, donde Abraham edificó un altar y pasó tiempo importante con Dios. Otros pueblos o áreas donde él vivió son Gerar en Filistea y Berseba al sur. La Biblia también describe su viaje a Egipto. Entonces vemos, hermanos, que Abraham tiene una peculiaridad. Se acercaba a Dios, adoraba a Dios, y eso comenzó el Señor a utilizar esto para crear una relación personal con su siervo. Vamos a ver quién era Abraham. Génesis cuenta sobre la gran riqueza de Abraham. Tenía muchas posesiones y siervos. Leemos que Abraham reunió un grupo de 318 siervos entrenados para rescatar a Lot. Eso está en Génesis 14:14. Por esto sabemos que tenía grandes riquezas. La mayoría de las familias no tenían dinero suficiente para comprar un camello, pero Abraham tenía muchos camellos y siervos. O sea, eso le denota a usted que tenía una gran riqueza. El siervo de Abraham, Eliezer, condujo una caravana de 10 camellos para buscar
una esposa para Isaac. Vemos que Abraham era un hombre muy acaudalado. Pero ¿qué dice la Biblia de Abraham? Vivía en tiendas. ¿Podía construir casa de material sólido? Sí, sí lo podía hacer, pues ya existía. Pero Abraham sabía que era peregrino en la tierra. Sabía perfectamente que su morada perfecta y eterna estaba en el regazo de Dios. Entonces vemos nosotros que a pesar de que era un hombre muy acaudalado, hermanos, siempre mantuvo su fe, siempre estuvo independiente del amor hacia lo material y siempre dejó un tiempo para dedicarse a Dios. Veamos las costumbres y la cultura de Abraham. Abraham era un hombre de fe, pero no era perfecto. O sea, eso es el asunto en donde nosotros tenemos que estar claros. El ser humano tiene aptitudes, tiene dones, tiene cualidades, características buenas, pero también tiene imperfección. Amén. Tiene imperfección, pero una cosa que debemos dejar claro en esto: nuestras imperfecciones deben ser gobernadas por la presencia de la palabra en nuestra vida. No podemos excusarnos que somos hombres perfectos para hacer lo malo. No, por supuesto que no. Tenemos que vencer lo malo con lo bueno. La hambruna lo presionó a vivir en Egipto. O sea, él ya vivía en Canaán. Lo presionó a vivir en Egipto y esa decisión de ir allí mostró poca fe. Ya Dios había tratado con él. Ya Dios había tratado con él, mis amados. O sea, este era un hombre ya en contacto con Dios y la hambruna lo hizo huir. ¿Y dónde estaba entonces la fe que tenía en Dios? En Egipto, sus acciones ante Faraón dan a conocer su debilidad espiritual. Faraón pudiera haber matado a Abraham para conseguir a Sara, su hermosa esposa. Abraham pensaba que estaría seguro y sería respetado al decir que Sara era su hermana, pero con esto no le dijo la verdad completa a Faraón. Ella era su medio hermana, claro que sí, pero también su esposa. Más tarde salió de Egipto con regalos de Faraón, pero en vergüenza, sabiendo que había fallado en demostrar su fe en Dios. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 11 al 20. Abraham mintió, porque a pesar de que su esposa Sara era medio hermana, o sea, porque antes se casaban entre familias, sí, era medio hermana, pero era su esposa, legalmente era su esposa. Entonces él miente para poder salvar su vida. Esto no le agradó a Dios. Dicen que después de este incidente con Faraón, con Necao, creo que se llama Necao, ya no recuerdo, según dicen, Dios tardó 25 años en volver a hablarle a Abraham. Tardó 25 años. ¿Por qué? Porque Dios no vio correcto la mentira flagrante de Abraham frente a un hombre como el Faraón. Porque si el Faraón hubiese reaccionado de otra manera, posiblemente, como dice aquí, lo hubiese matado. Y todo lo que Dios iba a hacer a través de Abraham se iba a caer en el trasto de la basura. Había muchas leyes y costumbres en Mesopotamia, donde Abraham vivía. Una de estas leyes se aplicaba a las parejas sin hijos, los cuales podían adoptar a uno de sus siervos como hijo. Y este siervo entonces tendría todos los derechos de un hijo natural. Probablemente fue por esto que Abraham consideró dejar que su siervo Eliezer heredara todas sus posesiones. Pero Dios había prometido a Abraham que él llegaría a ser el padre de muchas naciones y renovó su promesa cuando Abraham estaba planeando entregar su herencia a Eliezer. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es un versículo especial.
Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos avanzando. Abraham y Sara esperaron 10 años más por el hijo prometido. Entonces Sara tuvo una idea carnal. Mire, cuando uno trata de ayudarle a Dios, como dicen por allí, mételas de andar, hermano. No podemos ayudarle a Dios. Es decir, su idea no era de Dios. Ella no estaba actuando por la fe y entregó a Abraham a su criada, Agar, como una segunda esposa. Esta era una práctica común en aquel entonces y Abraham estuvo de acuerdo. Ellos pensaban que esta era una buena manera de cumplir con la promesa que Dios les había hecho de darles un hijo. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, mire, o sea, 10 más 13 son 23, ya van 23 años que Dios no le habla. Entonces, 13 años después, cuando Abraham tenía 99, vemos que Dios rechazó este plan. Ismael, el hijo de Agar, no era el hijo que Dios había prometido. Dios le aseguró a Abraham que Sara daría luz al hijo de la promesa. Cuando Isaac nació, lo circuncidaron. En un tiempo anterior, el arco iris era la señal del pacto de Dios con Noé, y la circuncisión vino a ser la señal del pacto entre Dios y Abraham. Entonces, la señal del pacto abrámico es la circuncisión y la señal del pacto noénico es el arco iris, ¿verdad? Es el arco iris. Bueno, cuando alguien trata de ayudarle a Dios, comete errores crasos. El problema fue aquí. La esposa Sara le dijo a Abraham, bueno, ahí está Agar, tu criada, o nuestra criada, acércate a ella para que quizás Dios de allí pueda darnos el hijo que nos ha prometido. Y Abraham, pues ni corto ni perezoso, dijo, está bien, amor, yo te voy a hacer caso. Y el asunto está de que nace Ismael, y por el nacimiento de Ismael, Agar pisoteaba a Sara, porque se creía con más derecho sobre el esposo, porque ella sí le había podido dar un hijo. Entonces Sara se entristeció y se molestó y tomaron la decisión de echar a Agar y a Ismael. El asunto está de que el nacimiento de Ismael originó las naciones árabes, y el problema de los árabes con los israelitas es hasta el día de hoy. Gran parte de los árabes dicen que su padre es Abraham y que los judíos no tienen ninguna parte porque el primogénito es Ismael y no Isaac. Entonces este es el problema que ocasionó don Abraham y doña Sara al tratar de ayudarle a Dios. ¿Qué pasa con la fe de Abraham? Abraham mostró fe en las promesas de Dios. La gente de Canaán adoraba a muchos dioses, pero desde el principio Abraham obedeció al Señor. La fe en Dios lo capacitó para apartarse de la religión de su tiempo. Donde quiera que Abraham iba en Canaán, edificaba un altar a Dios. Esto era un testimonio público de que él adoraba al Altísimo, al Dios vivo, el Señor que provee, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Abraham adoraba a Dios cuando nadie más lo hacía. Por eso es que Dios esperó que este hombre naciera. Porque Dios sabía que Abraham era diferente al sistema de aquel tiempo, al patrón de vida de aquel tiempo. Abraham estaba enamorado de Dios, amaba a Dios, respetaba a Dios, aún con sus defectos, aún con sus grandes horrores de defectos. Abraham amaba a Dios y lo obedecía. A pesar de que él comete el error de traer a Ismael al mundo, aún así Dios lo visitó. Y antes de destruir Sodoma y Gomorra, llegaron a la casa de él aquellos 3 varones. Entre ellos iba el ángel de Jehová personificado. Y le dijo el Señor, tu esposa dará a luz un hijo. Bueno, y así sucesivamente, Sara concibe y da a luz un hijo y le pone por nombre Isaac, que significa risa,
porque el nacimiento de Isaac, el embarazo de Isaac y el nacimiento de Isaac trajo gozo a la vida de la anciana, cuya matriz ya estaba prácticamente inoperante. Pero cuando Dios se levanta para hacer un milagro para su siervo, no hay diablo, no hay enfermedad y no hay nada en este mundo que lo pueda detener. Simplemente se apartan porque la victoria de Jehová es grande. La promesa que Dios le dio a Abraham tiene 6 partes en común, según Génesis 12, 2 al 3. 1. Haré de ti una nación grande. Esas son palabras de una magnitud global. Haré de ti una nación grande. 2. Te bendeciré. Te bendeciré. 3. Engrandeceré tu nombre. No es a cualquiera que Dios engrandece el nombre. Dios no va a engrandecer el nombre a un soberbio. Dios no va a engrandecer el nombre a una persona que le roba su gloria. Para nada. Dios va a engrandecer al humilde. Dios va a engrandecer a aquel que se postra ante sus pies y reconoce su pecado y reconoce que no es capaz sin la ayuda de Dios. Siguiente, serás bendición a otros. Serás bendición a otros. Siguiente, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto es una palabra poderosa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias serían benditas en Abraham y su descendencia. El pueblo de Israel es de bendición a muchas naciones en el mundo. El pueblo de Israel es uno de los pueblos más avanzados de Medio Oriente y del mundo, por decirlo así. Han traído tanta bendición al planeta Tierra, a pesar de los terribles sucesos que acontecieron para la Segunda Guerra Mundial. Israel, Dios tuvo misericordia y siempre prevaleció y se levantó de la ceniza, porque la promesa que Dios le dio a Abraham era una promesa global. Las naciones, hermanos, son benditas por causa de Israel, aún nuestros países de Centroamérica. Vamos avanzando. Las promesas de Dios a Abraham se han cumplido a través de la historia. Dios continúa bendiciendo hoy a sus descendientes. El cumplimiento de estas promesas es mucho más grande de lo que Abraham esperaba. Él fue bendito durante su vida y sabía antes de morir que muchas naciones saldrían de Ismael. Lo dijo el Señor, Isaac y sus otros hijos. Pero hoy los judíos, los musulmanes y los cristianos honran el nombre de Abraham. Dios prometió que Abraham sería de bendición a todas las familias de la tierra. Esta promesa se cumple en Cristo. El Evangelio de Mateo dice que Jesús, el Salvador del mundo, es el hijo de Abraham. Gloria sea al Señor, descendiente de Judá. Judá es descendiente de Jacob y Jacob es descendiente de Isaac. Isaac es descendiente de Abraham. Vamos avanzando, mis hermanos. Las promesas de Dios se han cumplido a través de la historia. Dios continúa bendiciendo hoy sus descendientes. El cumplimiento de estas promesas es mucho. Bueno, creo que lo tengo un poco repetido. Vamos al pacto. El pacto de Dios con Abraham. Génesis 15 al 17. Bueno, ¿qué les parece si entramos en un pequeño receso? Aquí los quedamos. Gloria a Dios. Vamos a entrar a un receso. En mi reloj son las 10:15. A las 10:30 entramos. A las 10:30 entramos, mis hermanitos.